Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco García, soy estudiante de Ciencias Políticas y a continuación voy a hablar acerca de la realidad sociopolítica nacional. A continuación voy a hablar acerca de lo que ha significado la diáspora de aproximadamente 10 millones de venezolanos, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Y bueno, para comenzar podemos decir que durante la década de los años 2010, paulatinamente se fue agudizando una crisis económica en Venezuela, pero que tuvo digamos, un detonante a partir del año 2016, cuando gradualmente se fue incrementando una diáspora hasta la fecha del día de hoy, va estimada sobre los 10 millones de venezolanos. Eso ha traído consecuencias de múltiples características en Venezuela, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel laboral, como a nivel humanitario y por supuesto también fuera de Venezuela, para los venezolanos que han tenido que partir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias dentro y fuera de Venezuela? Bueno, para los venezolanos que permanecen en Venezuela, afrontar las dificultades económicas de la inflación, del desabastecimiento, que significa pues vivir en un país que está dolarizado de manera de facto, pero no de manera oficial. Entonces, como está dolarizado de manera de facto, todos los gastos se hacen en dólares, pero los cobros y todo ese tipo de cosas se hacen en bolívares, lo que perjudica fuertemente a los trabajadores, porque si nosotros hablamos en bolívares de cuánto son las utilidades, las prestaciones y todo ese tipo de cosas que anteriormente le daban estabilidad laboral a una persona, pues cuando nosotros traducimos eso en bolívares es prácticamente insignificante la cantidad. ¿Cuáles son las consecuencias para el que está fuera de Venezuela? Bueno, primero que nada, estar fuera de su país, estar fuera de su familia, estar fuera de su hogar. Segundo, pues tener que adaptarse a un sitio nuevo. Y tercero, pues muchas veces las condiciones inhumanas de las cuales son víctimas los venezolanos solamente por estar fuera de su tierra. Recientemente, la gran cantidad de personas que han tenido que exponer sus vidas y las vidas de sus familiares, por lo menos para atravesar el Darién, para llegar a Estados Unidos, es un buen ejemplo de ello. Eh, ¿Cuáles son los problemas a nivel social, como que los más íntimos? Bueno, la ruptura del núcleo familiar. A partir del año 2016 se ha incrementado potencialmente la cantidad de familias disfuncionales donde no está el padre, donde no está la madre, donde los niños se crían con los abuelos, donde los niños no tienen un rumbo claro de qué hacer con sus vidas porque están esperando salir del colegio para emigrar. Entonces, bueno, a nivel familiar ha habido una gran ruptura. Es histórico la cantidad de familias rotas que ha habido en Venezuela, tanto aquí como allá, pues porque también los que están en otros países pues trabajan deseando volver para estar con sus familias, teniendo que enviarles remesas para que puedan aligerar dentro de lo posible la crisis económica. Aparte de eso, esto ha desarrollado un problema humanitario tanto para los que se han ido de Venezuela como para los que se quedan. El problema humanitario radica entre los que se quedan en Venezuela, ya que la situación económica está tan difícil, las cosas están tan caras, que de verdad hay que tener poder adquisitivo para poder cubrir la cesta básica de alimentación y aparte de eso problemas sanitarios, como que por lo menos cualquier persona que tenga un accidente o tenga que ir a un hospital va a recibir una atención médica fatal, pésima, porque no hay insumos y porque no hay capacidad humana. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces esa es la crisis humanitaria que hay en Venezuela. ¿Cuál es la crisis humanitaria que hay de los venezolanos fuera de Venezuela? Bueno, las penurias, los riesgos que sufren para llegar a otros países. Un ejemplo de esto es lo del Darién y también algo que se ha incrementado muchísimo también es la parte de la xenofobia, ya que obviamente al haber una cantidad masiva de migrantes en otros países, esto supone un gasto público a los otros países
por lo que los nacionales de aquellas tierras pues han arremetido fuertemente contra los venezolanos desde el año 2016 hasta acá. Número 5. Los problemas económicos por la diáspora a nivel empresarial. Claro, porque ¿por qué se han ido tantas personas? Porque a través de esta crisis económica, donde no hay una estabilidad financiera que le asegure a las empresas que van a poder seguir funcionando bien en Venezuela, bien sea porque el venezolano no tenga poder adquisitivo, o bien sea por el latente riesgo de las expropiaciones, que fue más que todo hace años atrás, muchísimas empresas se han ido. Entonces, al irse las empresas, se está perdiendo una gran fuente de empleos. Y eso hace pues que muchos venezolanos hayan tenido que irse porque trabajaban en una empresa que expropiaron, que quebró, en una empresa que se fue. Entonces eso significa pues un problema para la nación. Y aparte también a nivel tributario, las grandes cantidades de dinero que pagan las empresas y pues eso se traduce en menos ingreso fiscal, lo que hace a la vez que haya menos circulación de dólares. Entonces absolutamente todo está conectado. El tema número 7, para mí es muy importante el tema número 7, que es menos personal capacitado. Y bueno, y es que a raíz de esta crisis, muchísimos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, la nacionalidad que usted prefiera, tuvieron que irse porque o se fueron las empresas donde trabajaban o porque lo que le estaban pagando ya no les alcanzaba. Entonces por lo menos un ingeniero que tenga una maestría esté viviendo prácticamente con un sueldo que no le alcanza para nada, pues entonces decían, bueno, yo me voy a ejercer mi carrera en otro país. Entonces eso ha hecho una gran crisis laboral donde no hay personal capacitado. En referencia a lo que es anterior, en los hospitales los médicos no saben nada, son médicos recién graduados, son médicos que salen de las misiones, que no tienen los conocimientos, porque los mejores médicos se han ido al país. Entonces esta crisis laboral no solamente afecta al hecho de que no haya personal capacitado para solventar las problemáticas de los venezolanos, sino que genera que los jóvenes no quieran estudiar, no quieran capacitarse, porque saben que su futuro es inestable en Venezuela. Entonces, en relación a lo que es anteriormente, prefieren irse del país. En vez de ir a una universidad a estudiar para ser ingenieros, médicos o lo que sea, prefieren irse del país y trabajar de cualquier cosa. Entonces, esto de verdad es un serio problema, sobre todo cuando se necesitan profesionales tan apegados a las necesidades humanas, como por lo menos los médicos. Lo número 8 es la crisis académica, bueno, que ya mencioné, es que muchos jóvenes no quieren estudiar, no quieren ser universitarios, sino que de una vez piensan en irse. Y el número 9 es un problema social que está intrínseco en todo lo que he dicho anteriormente. Pues al no haber dinero, al no haber trabajo, al estar roto el núcleo familiar, ¿qué sucede? Se incrementa potencialmente lo que es la delincuencia, lo que es la prostitución y lo que es también el empleo informal, que en teoría pues el empleo informal es malo para la sociedad, ya que estos no generan impuestos y todo eso. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que esta crisis comenzó en el año 2016, pero que fuera de lo que muchos dicen de que Venezuela se arregló, se está arreglando, no hay indicios de que en este momento esta crisis se haya solucionado ni de que se vaya a solucionar al corto plazo. Conclusión número 2, que esto afecta a las grandes ciudades y a las pequeñas ciudades. A las pequeñas ciudades se nota mucho porque los pocos profesionales capacitados que pueden salir de estas ciudades automáticamente se van fuera del país. Y en las grandes ciudades también se nota mucho porque si bien hay más profesionales y hay más empresas que no se han ido y aparentemente hay más estabilidad, los precios también son mucho más altos, lo que hace más difícil pues la subsistencia económica de los venezolanos. Conclusión número 3 es que tanto los venezolanos que están dentro de Venezuela como los venezolanos que están fuera de Venezuela por los motivos anteriormente expuestos
eh, están en modo sobrevivencia. La conclusión número 4 es que esta crisis ha afectado absolutamente todos los sectores del país. Tal vez hayan algunos grupos o algunos sectores que tengan una capacidad económica suficiente como para no sentirse afectados por la crisis, pero también les perjudica a ellos porque también tienen familiares que se han ido o también han sufrido mengua económica en sus empresas y en sus negocios. Y por último, la última conclusión, la número 5, es que hasta que no hay un cambio de gobierno o hasta que no hay una reestructuración económica viable que le dé confianza a las empresas extranjeras de volver al territorio nacional, que permitan el flujo de divisas de manera orgánica, no va a solventarse esta crisis, no va a dejar de haber venezolanos planeando emigrar y no va a haber el tan ansiado retorno de los venezolanos que van a volver nuevamente a su país. Esto es todo, muchísimas gracias.